bendecimos a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, vamos a pasar a la palabra que la trae mi hermana Ceci. Gloria. Pase esta hermana. Bueno, hermanos, estamos a punto de concluir el año 2021 Amén. y hasta aquí el Señor nos ha guardado, estamos vivos, hay personas que ya pasaron, ya no están en este mundo, Amén. otros que están enfermos, pero el Señor nos tiene aquí parados. Amén. Dijo el profeta, hasta aquí Dios nos ha guardado y nos va a seguir guardando. Amén. Y pues le damos gracias a Dios por eso. Hermanos, queríamos que oráramos, vamos a hablar con mis padres que vengan, no sé si es posible el año, víspera de año nuevo, podamos reunirnos a hacer una oración para que Dios nos bendiga para el año que viene, estemos en oración. Quiero darle gracias, hermanos, por el apoyo en este año, su presencia financieramente. Les doy gracias a Dios por la ayuda que nos han dado, que el Señor les siga prosperando. Y oren siempre, hermanos, que estamos en oración, mi esposo y yo, que queremos tener una iglesia ya de piso. Y estamos poniendo todas estas cosas que estamos reuniendo para poder rentar tiempo completo un lugar, o que el Señor nos done un lugar. Estamos también orando por una donación, pero todo está en las manos de Dios. Queremos extender esto a un lugar y pues estamos poniendo toda la mano de Dios, y les pido oración, que sigan orando por nosotros. Amén. Para que se lleve a cabo, porque esa es nuestra meta, mi esposo y yo, Señor, abre una puerta para un templo. Amén. Y pues yo sé que en el tiempo el Señor lo hará. So, vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos. Quería traer un poco de escuela dominical. Mi papá tiene en su corazón empezar otra vez escuela dominical. So, vamos a hablar un poquito. Le voy a decir a mi esposo si él quiere agregar algo más al final. Pero es un tiempo de una enseñanza acerca de la sabiduría. Amén. So, vamos a hacer un poquito de participación aquí. La sabiduría, amén. La Biblia nos habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, amén. So, cada uno de nosotros va a participar en esta pregunta que vamos a hacer. Sabiduría quiere decir qué hacer en una situación, o qué hablar, o decisiones. Y voy a comenzar con la hermanita. ¿Nos puede compartir alguna decisión en su vida que ha tomado y cuáles han sido las consecuencias buenas o malas de su decisión? Así brevemente vamos a preguntar a cada uno. Bueno, pues yo mi decisión era que era católica. Ajá. Y me iba muy mal. Y yo siempre estaba enferma año con año, la broncomonía, el bronquitis, y muy enferma. Y tomé la decisión y le pedí tanto a Dios, que me hizo el milagro, que conocer pues una iglesia que es como aquí con ustedes, ¿verdad? Entonces iba una y a otra, pero yo no sentía eso, yo me salía más enferma. Entonces cuando ustedes fueron a la lavandería, me invitaron, fui, dije, este es el lugar, porque sentí paz, y de ahí para acá empecé a sentir paz. Dije, gracias Dios mío, que aquí me mandaste, aquí me quedo, y aquí estoy. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso que necesitamos por la obra de Dios. Vamos a seguir con aquí el pastor. ¿Alguna decisión que haya tomado en su vida? Y nos dice brevemente si ha sido positivo o negativo. Puede ser cualquier cosa que haya tomado. Bueno, de impacto. yo tomé una decisión porque cuando yo estaba en el mundo, que era católico, pues no sentía mucha paz, quería andar con los pies de aquí para allá y sentía un vacío. Y cuando Dios me quebrantó, que fui a la iglesia cristiana, que le dije, te voy a entregar mi vida, Señor, sentí, pues yo fumaba, ¿verdad?, en ese tiempo, y decía, Señor, yo traigo los cigarros a la basura y me los volví a sacar de la... Señor, si tú me cambias, yo te voy a dar mi vida a ti. Y de un día para otro me quitó ese vicio. Y yo supe que era el poder de Dios, porque yo no podía con yo solo. Y sentí esa presencia, sentí como un fuego, que mi corazón ardía.
sentí como que recibí ese fuego, hasta me sorprendí. Fue cuando yo de verdad abrí mi corazón, que necesitaba ayuda de Dios, y ahí fue donde yo comprendí que Dios existía. Porque más antes pensaba que mi ignorancia de eso de adorar las imágenes, pensaba que eso me llenaba, pero no me llenaba. Pues creía en eso, pero cuando sentí que de verdad, porque yo quisiera a Dios, ¿verdad? Pero cuando sentí eso y decía que el Espíritu Santo que me bautizó con ese fuego, como dijo cuando Jesús, sentí ese poder. A mí no me pueden decir que no existe Dios, porque yo he sentido su presencia que me quemaba, y ese gozo y esas ganas de decirle: Señor, gracias, me cambiaste, me renovaste, me limpiaste, me diste vida en abundancia, porque sentí que como que me prendió una llama por dentro, que miré las cosas diferentes, y hasta me dio madurez, y esa paz, como cuando el mar está tranquilo, me tranquilizó mi mente, porque estaba como, no sabía ni cómo vivir la vida, y me dio esa sabiduría, cómo vivir la vida mejor, a darle un propósito a mi vida. Y ya cuando predicaba el Evangelio, yo que me daba ganas de predicar, porque empecé a dialogar la Biblia, ahí sentí, como dijo, volver a nacer, y fue una experiencia para mí muy grande, que le agradezco a Dios por ello, delante de todos mis hermanos aquí, que Dios existe. Y hay poder cuando tú lo crees y cuando de verdad tu corazón es sincero de amarle a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano, compártanos un testimonio de su vida, puede ser secular o de Dios, una decisión que tuvo que tomar y cuál fue la consecuencia positiva o negativa. Ese hermano. Conmigo. Sí, hermano, una decisión que ella tomó en su vida, cualquier decisión. Que Dios ha hecho en su ¿Y vida qué pasó? que- No es específica de Dios, puede ser cualquier cosa, de que tomó una decisión y cuál fue la experiencia de la decisión. ¿Fue buena, mala? Así en verdad. O en su trabajo, ¿no? Hablando de la sabiduría, ¿verdad? Siendo la diferencia de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. La sabiduría humana pues se trae a base de estudios materialmente, pero si nos vamos a la sabiduría de Dios, la adquirimos espiritualmente a través de la palabra de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Hay que diferenciar, porque la sabiduría, pues, pero bueno, el tema es la decisión, una decisión Sí, que ella tomó. positiva que uno haya tomado en la vida en cuanto a nuestra vida. La decisión mía fue bueno, en primer lugar, pues yo era una persona, ¿verdad?, que no creía en Dios, ¿verdad? Y yo pues era una persona de veras que no creída, que no le hablaba a nadie, pues, ¿verdad? Amén. Mi temperamento, mi vida era una vida amargada, angustiada, y a veces me rentaba que solamente yo lo que era, y así de fácil. Pero todo eso fue al contrario, y tomé una decisión. Dije: yo no puedo ser rico en la vida, yo voy a ver qué hago. Y en cuanto a mi vida, mi testimonio, pues yo no era cristiano, mi esposa sí era cristiana cuando se casó, y entonces yo a veces la iba a dejar a la iglesia, y yo me iba a mis parrandas, a jugar billar, a jugar fútbol, y cuando, bueno, ¿verdad?, cuando me acordaba, pues la iba a traer a la iglesia, y a veces ni iba. Entonces pues yo pues viví una vida ¿verdad?, desliberada en el mundo, pero gracias a Dios en las oraciones de mi esposa también. Entonces llegó un momento que yo tomé la decisión, ¿verdad?, de servir al Señor. Llegó pues, las oraciones, como estamos hablando, Dios contesta. Amén. Y bueno, un día pues llegué a la iglesia y me dijo mi esposa: ¿te vas a ir? Pues sí, le dije, yo ahí te quedas. Pero yendo de regreso al camino, me vino a mi mente, me recuerdo ya que me vino a mi mente, y me dijo: no puede ser, no puede ser, decía yo. Entonces me vine ¿verdad? Me vine de regreso para la iglesia, y ahí estuve parado en la puerta. Es un testimonio muy, muy largo ese.
¿verdad? Pero le gustan en rasgos rápidos. Yo llegué a la iglesia y estuve en la puerta parado y en cuanto a eso me acuerdo que en la iglesita esa había pues, hermanos humildes y en ese momento pues quizás recibieron el poder de Dios, ¿verdad? Algunos hermanitos comenzaron a hablar fuertemente, ¿verdad? Y me llegó al corazón de ver. Y lo sentí en mi vida y dije yo, ¿qué estamos haciendo? Decía yo, entonces vine yo y me puse, me agaché y dije yo, ¿qué puede hacer esto? Entonces llegó mi esposa y me dice, José, ¿qué estás haciendo? José, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no llegas al Señor? No. Recuerdo que llegó y me dice, y yo como pude, pues, le dije, espérate un momento, todavía yo, un poco soberbio, le dije, espérate. Me dijo, vente, yo me acuerdo de eso, y por eso es que yo amo a Dios. Y en un momento como que estoy en mi corazón duro, pero al mismo tiempo sentí que Dios quizás me agarró ahí. Amén. Gloria a Y Dios. me caminé cuando yo llegué mi esposo me dijo, gracias Señor. Dijo el Señor, gracias Señor, porque soy esposo. Gracias, Señor. Al camino, mi esposa lloró, también mi suegra. Y yo me acuerdo, y eso siempre lo sé en mi vida. Y por eso esas cosas me hacen servir al Señor. Amén. Mi esposa me dice siempre, me dice, José, estás en los caminos del Señor. Sí, yo estoy, gracias a Dios. Y gracias por eso, que tomé una decisión que no me olvida jamás en mi vida. Y ya estoy sirviendo al Señor. Amén. Y déjenme decir que he tenido pruebas, dificultades en mi vida. El diablo ha querido apartarme de ellas, he tenido muchas luchas en mi vida, pero gracias a Dios, Dios siempre me tiene su camino y no me ha dejado nunca. Amén, gloria a Dios. Sentido la presencia de Dios cuando hay cosas en la vida que me quieren perjudicar, me quieren apartar del Señor. Yo siento que Dios está conmigo. Donde quiera que ande, ahí estoy. Siempre. Y Dios está conmigo, ahí anda. Entonces, no me ha dejado caer. Cuidando y protegiendo. Estoy aquí. Algunos hermanos que los he visto aquí, que los he visto sirviendo la iglesia, que hemos apartado el camino, a mí me duele en el corazón. Y le pido a mi Dios que no estamos, pero el diablo es así, pero Dios también tiene poder. Amén. Yo lo he mostrado muchas veces el Señor en mi vida y por eso yo estoy aquí sirviendo al Señor y quiero seguir adelante. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Entonces esa es mi decisión positiva. Amén. Y no me arrepiento. Amén. Es la decisión que yo he tomado de servir al Señor. Gloria a Dios, Gloria a hermano. Dios, Gloria a Señor. Son testimonios poderosos de decisiones que hayamos tomado en nuestra vida antes de conocer a Cristo o después de conocer a Cristo, ¿verdad? Yo también quiero dar un testimonio. Antes de conocer a Cristo, yo estaba joven, no tenía papeles y quise entrar al ejército para agarrar los papeles. Tomé una decisión muy fuerte de irme por 3 años, de firmar un contrato con el propósito de agarrar esos papeles, pero al final las consecuencias fueron que no me dieron los papeles por estar en el ejército. Agarré algunas cosas buenas del ejército y pues esa fue una decisión que tomé antes de conocer al Señor. Y pues en esta vida, estando en Dios, conociendo ya del Señor, también nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones. A veces nos podemos equivocar como cristianos también, pero seguimos adelante y todos los días tomamos decisiones de levantarnos, de ir a trabajar. Tenemos que
caminar con esa sabiduría de Dios y hay consecuencias positivas y negativas, ¿verdad? Entonces por eso quería compartir como en escuela dominical acerca de la palabra, un vistazo a la palabra sabiduría. Amén. Entonces la Biblia nos dice que Josué, Dios lo llenó de sabiduría. Ese varón tenía mucha sabiduría porque tenía que lidiar con un pueblo de millones de personas y estaba lleno de sabiduría, de conocimiento, espíritu de sabiduría para saber qué tenía que hacer, qué decisiones tomar, qué decir, cómo hacerle. Es muy importante saber lo que uno tiene que hacer para dirigir porque era un líder. Igualmente nosotros podemos pedirle al Señor que nos llene de sabiduría porque todos somos llamados a ser líderes, todos somos llamados a ser mayordomos. Dios nos ha dado una autoridad a cada uno de nosotros en nuestra familia, como madre, como padre, como hijos. Tenemos una autoridad donde quiera que vayamos de poder hacer la justicia de Dios. Amén. Y como mayordomos, el Señor nos ha entregado en nuestras manos lo que nos ha dado, ya sea familia, ya sea trabajo, somos responsables de lo que tenemos y de nuestra familia también. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos llene de sabiduría. Es muy importante saber qué hacer. Amén. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como dice en el libro de Proverbios. Pero vamos a ir ahí a Primera de Reyes 4:29. Primera de Reyes 4:29. Primera de Reyes 4:29. 4:29. Amén, cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Reyes 4:29. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y la anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, que Emán, Calcol, Darta, hijos de Mahol. Fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Gloria a Dios. Vamos a ir hasta ahí. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría de Salomón. Hermanos, Dios da sabiduría a quien se lo pide. Si nosotros le pedimos sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría. Amén. En el caso de Salomón, hermanos, él llegó a ser rey, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que él le pidió a Dios sabiduría. Vamos a ir ahí, porque quiero que lo lean, a Segunda de Crónicas 1:10. Segunda de Crónicas 1:10. Porque la sabiduría es muy importante. Segunda de Crónicas 1:10. Amén. Segunda de Crónicas 1:10. ¿1:10? Sí. Gloria a Dios. Bueno, lo voy a ir leyendo. Dice la palabra de Dios que el rey Salomón le dijo a Dios: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Hermanos, el rey Salomón
fue escogido por Dios para que sea rey, pero como dice la escritura, él no tenía experiencia, no sabía cómo gobernar la nación, y lo único que le pidió a Dios es que le diera sabiduría, saber cómo gobernar a su pueblo con justicia. Y Dios le está diciendo que porque no le pidió otras cosas, lo llenó de sabiduría. Fue el hombre más sabio y lo llenó de riquezas, y la gente venía a donde Salomón a escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Fue el hombre más sabio de este mundo. Amén. Entonces, nosotros aprendemos que es importante pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo aplicar la palabra de Dios, para saber cómo poder vencer, para saber cómo ejercer nuestra fe, para poder defendernos del enemigo, de los ataques, para poder saber en el tiempo de la lucha, de las pruebas, en el tiempo de la aflicción, para poder saber qué hacer. Necesitamos sabiduría de lo alto, y Dios le dio a Salomón, aunque él recibió sabiduría, hermanos, y él escribió el libro de Proverbios y Cantares. No es culpa de Dios si uno falla. Si Salomón falló o hay cosas ahí en la palabra, eso no es la culpa de Dios. Dios, estamos hablando aquí, Dios dio sabiduría al rey Salomón, y no había era el hombre más sabio. No, nadie le ha llegado a él. Amén. Amén. Necesitamos sabiduría de lo alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir ahí quiero otra vez ir a Proverbios. Vamos a ver que cómo empieza la sabiduría. Una vez que venimos a Cristo, hermanos, Dios, nacemos de nuevo, se nos abren los ojos y Dios nos comienza a mostrar lo que está bien y lo que está mal. Y eso es sabiduría, que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestro espíritu. Amén. Entonces, dice aquí en el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio, la sabiduría empieza por el temor a Jehová, y el temor a Jehová es apartarse de lo malo. Es tener reverencia a Dios y apartarse de lo malo, del pecado, de lo que no le agrada. Ese es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian, son todas las personas que no quieren la sabiduría de Dios, la desprecian, porque ellos no siguen, no tienen temor a Dios, ellos quieren seguir en sus propios caminos. Amén. Desprecian la sabiduría y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Dice en Proverbios 3:13, gloria a Dios, dice: bienaventurado el hombre o la mujer que haya sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Amén. La sabiduría dice, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Amén. Dice la palabra de Dios que la sabiduría que viene de Dios, hermanos, no tiene precio. Es más precioso que el oro y la plata, que las riquezas de este mundo. Porque imagínense, si nosotros tenemos sabiduría de Dios, vamos a caminar en este mundo y no nos va a faltar nada, porque Dios va a proveer la riqueza, va a proveer los recursos que necesitamos para poder vivir, para poder mantenernos, para poder mantener a la familia, para poder movernos. Él nos va a dar los recursos. Pero lo más importante es la sabiduría, cómo movernos, qué decisiones tomar, qué hacer, cómo decir. Es más precioso que las piedras preciosas, dice que la plata, que el oro. Amén. Ella es árbol de vida a los que le echan mano. Amén. Y bienaventurados los que retienen la sabiduría de Dios. Amén. Eso alarga los días. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos caminando en el camino del Señor, el Señor nos está guardando de peligro. La gente que no camina en el camino del Señor, que está viviendo una vida desenfrenada, puede encontrar la muerte a la esquina. Mucha gente que se sube a los carros tomados o drogados y se pueden morir en cualquier momento, se les acorta la vida, pero el Señor alarga ahí porque estamos caminando con la sabiduría del Señor.
vamos a cumplir un propósito que Dios tiene en esta tierra, hermano, ya sea los años que Dios nos otorgue, vamos a cumplir el propósito de Dios. Por eso está diciendo, esa es la bendición que nosotros tenemos, gloria a Dios. Dice en Proverbios 29, otro beneficio, estamos viendo beneficios de la sabiduría. Hermanos, aún para cuando tenemos familia, para los niños, dice 29:3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Dice, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Amén. Vamos a pausar ahí. Aquí en el libro de Proverbios hay mucha enseñanza para los padres cuando tienen niños chiquitos. Hermanos, es muy importante la corrección, la vara de corrección, porque el Señor nos enseña en su palabra que cuando estamos criando hijos tenemos que, a veces hay que disciplinarnos en el amor de Dios, no con ira o violencia, ¿verdad? Sino disciplinarlos para que ellos se enderecen, para que ellos sean personas de bien el día de mañana. Amén, enseñarles el temor a Jehová. Por eso dice que la vara de corrección da sabiduría. Aprenden el temor a Dios, el temor a hacer lo malo. Amén. Y la Biblia dice que cuando el hijo, la hija llega a ese nivel de tener esa sabiduría, ese temor a Dios, uno se va a sentir contento de esa persona porque está caminando en el temor a Dios. Amén. Muy importante de decirle a las personas, aprendí esto de pastores, hermanos, cuando mis hijas estaban chiquitas, que nos tenemos que enseñarles el camino del Señor para que cuando sean grandes no se aparten de hay una promesa de la palabra de Dios, enseñarles en sus corazones a los pequeñitos el temor a Jehová, gloria a Dios, y también ser un ejemplo para ellos. Hechos 6:10, vamos a ir ahí, otro ejemplo, hermanos, en Hechos acerca de la sabiduría. Muy importante. ¿Hechos qué, hermano? 6:10. A veces en este tema, hermanos, uno no le da mucha importancia, pero es muy importante saber qué hacer, porque a veces no tomamos las decisiones correctas. 6:10. 6:10. Ok, aquí. Sí, hermano, léalo, 6:10. Dice, pero no podían soportar la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Amén. Esteban. Hermano, Esteban era uno de los que ayudaban ahí a los apóstoles, hermanos. Y él era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y hacía maravillas. El Señor lo usaba en milagros, señales y prodigios y Dios le había dotado de una sabiduría que ahí dice que vinieron a discutir con él los religiosos, los doctores de la ley, y no podían con la sabiduría porque la sabiduría que estaba en él era mayor y más coraje les dio, celos le daba, que él no podían con él. Y sabemos en la historia que él fue el primer mártir, lo apedrearon por causa del evangelio. Pero dice que su rostro era como un rostro de un ángel. A mí es impactante cómo este hombre era tan lleno del Espíritu Santo. Y otra vez, con respecto a la sabiduría, dice que él estaba lleno de espíritu de sabiduría, porque cuando dice la palabra de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de ciencia, todo viene del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros necesitamos su Espíritu de Dios de sabiduría para poder tener conocimiento de Dios, tener conocimiento de qué hacer, cómo hacer, de apartarnos de lo malo, especialmente cómo nos movemos en este mundo, hermanos, de tinieblas, para no ser engañados por doctrinas falsas, no ser engañados de estrategias del enemigo. Amén, necesitamos mucha sabiduría de Dios. Gloria, y él estaba lleno de la sabiduría del Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3:19. Seguimos adelante con más versículos de la sabiduría. Primera de Corintios 3:19 dice, gloria a Dios. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Amén. Hermanos, meditando en este versículo, la sabiduría de este mundo es insensata. La palabra insensata significa que no es prudente. Insensata quiere decir que desprecia lo de Dios y que ellos siguen sus propios caminos, que al final es camino de muerte. La sabiduría de este mundo tiene por final camino de muerte, condenación eterna, apartados de Dios porque han decidido estar apartados de Dios, no quieren nada con Dios, ellos siguen sus caminos de tinieblas y las consecuencias son eternas. Apartados totalmente de Dios, es insensata para Dios. Entonces es lo contrario a una persona de Dios que tiene que ser prudente. Somos llamados a ser prudentes. Prudencia quiere decir una persona que está cuidando el peligro, que no se va a meter por acá porque por acá puede pasarle algo. Está siendo prudente y así Dios nos da prudencia para caminar en esta tierra como hijo de Dios, porque sabemos artimañas del enemigo, tenemos el mundo, tenemos a Satanás, tenemos la carne, tenemos luchas y Dios quiere que seamos prudentes como la serpiente y simples como los pájaros. Prudentes, no caminar por aquí, no vayas por aquí, tu pie no se vaya por allá, porque allá te espera el diablo, allá te está el diablo entretejiendo algo para jalarte, porque el propósito del diablo es matar, robar y destruir, y si es posible destruirnos y apartarnos del Señor para que vayamos a la condenación eterna. Pero en el nombre del Señor seguimos adelante, pero esa es la sabiduría que nos guía, nos da prudencia para no apartarnos. A veces el Señor te está diciendo, no salgas para acá, no vayas para allá, quédate aquí. El Espíritu Santo es nuestra sabiduría, nos está guiando, nos está hablando a través de la palabra también. Gloria a Dios. Entonces seguimos adelante con esto. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Efesios 1:17. Gloria a Dios. Y aquí en este capítulo el apóstol Pablo está hablando de una oración que hace para la iglesia que está, para los efesios. Y dice en el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. En el conocimiento de Él, amén, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Amén. Que dé a vosotros espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, viene del Espíritu Santo que nos dé ese espíritu que esté moviéndose en nosotros, ese espíritu de sabiduría que nos está dirigiendo. Nos está enseñando la palabra, nos está guiando para tomar decisiones. Amén. Y revelación en el conocimiento, quiere decir que se abren nuestros ojos de nuestro entendimiento para que Dios nos enseña la palabra, el conocimiento oculto. Amén. Esa es revelación del Espíritu Santo. Revelación. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Ayer que regresé a Modesto, estaba hablando con mi esposo. Y en lo que él está hablando, yo recibí una revelación, una enseñanza que me dio el Espíritu Santo. Estaba viendo en visión que el Señor estaba meditando que el Señor nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice, quédate en tu casa, no salgas para afuera. O nos dice, este día tú vas a hacer esto. Entonces yo pude ver en visión que Dios le instruye a él, mientras que yo estoy aquí, lo está instruyendo. Y en visión pude ver que él está protegido, hay una protección en la casa, porque Dios le está diciendo, no estés mucho afuera, quédate acá. Y en visión miré que el diablo, miré como una sombra que
tenía cosas preparadas afuera y como que induciendo para salir porque tiene tropiezos allá afuera, porque el diablo así es, está entretejiendo, siempre está poniendo acechanzas. Entonces pude ver en visión, estaba hablando con él y me quedé pensando, dije, por eso Dios dice la palabra, que Dios nos está guiando, Dios nos está guardando de peligros, pero el diablo, Dios me dio una revelación, el diablo siempre está trabajando, haciendo cosas para que nosotros salgamos de la protección y nos jale o nos dé una jugada, hermano. Entonces, es un ejemplo que Dios le está mostrando cómo estamos siendo guardados mientras que Dios nos está diciendo este camino y el diablo está entretejiendo cosas para que nosotros caigamos. Otra cosa también que Dios me enseña, hermanos, es que muchas veces nosotros tenemos algo que hacer y el Señor nos avisa a veces y nos pone, ora porque va a haber una prueba, o vamos a orar, o maybe como a veces Dios le dice a mi esposo, el enemigo va a hacer algo, vas a tener una prueba, a veces no se tiene un sentir dentro de su corazón, y a mí me ha pasado así, de que tengo que orar y ponerme la armadura y a la esquina o al otro lado pasó algo, o tuve algún ataque del enemigo. Entonces Dios nos alerta al Espíritu Santo, ponte a orar, nos está dirigiendo para la prueba que podamos tener. Por eso, cuando estamos en la palabra, el Señor nos está hablando a nuestro espíritu. Hermanos, mientras que más comunicación tengamos con Dios, nuestros oídos espirituales se van a hacer más sensibles a la voz de Dios. Cuando entre más, como dice el hermano, entre más estemos en la palabra y meditando, vamos a estar más sensibles a la voz del Espíritu. Pero el diablo mucho nos ataca para que no estemos en la palabra, para poder vencer sus estrategias. Es la única forma que le podemos vencer sus estrategias a él. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante con Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Colosenses Sí. 1:9. Amén. Amén. Ahí va. Colosenses 1:9. Amén. Ok, dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una vez más, el apóstol Pablo hablándole a los colosenses, dice que él estaba orando para que esa iglesia sea llena del conocimiento de Dios y llenos de sabiduría espiritual para saber cómo hacerle. Estrategias que ya tiene el maligno o para las pruebas o cómo saber también con la gente, hermanos, porque nosotros estamos rodeados de personas en el trabajo, a veces el enemigo va a usar a esas personas para hacer molestia o vamos a tener pruebas con personas y Dios nos da esa sabiduría para poder movernos, para que nos dé la fortaleza que necesitamos nosotros para seguir adelante. Y es muy importante que nosotros tengamos que ser llenos del conocimiento de Dios, llenos de sabiduría. Amén. Vamos a ir ahí, hay otro versículo más, hermano. Este es un versículo que a mí me gusta mucho, que está en Santiago. Vamos a ir a Santiago. Santiago habla algo muy específico acerca de la sabiduría. Amén. Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13. Gloria a Dios. ¿Qué dijo? Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Ok, amén. 13, ok. Porque si lo pueden leer, hermano. ¿Yo? Hermano pastor, sí. ¿Quién es sabio? Dice, entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras, sabiduría, mansedumbre, pero si tenéis celos mayor, amargos y contención en vuestros corazones, no os gastéis
ni mintáis contra la verdad. ¿Sigo? Sí. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación a toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incredulidad, sin incredulidad, ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces, Amén. conforme a Santiago, me gusta mucho esta explicación, que dice él que hay una sabiduría terrenal y una sabiduría que viene de lo alto. Amén. So, la sabiduría que Dios nos da, no va a haber incertidumbre, quiere decir, no va a haber turbación en nuestra mente, contiendas, peleas, envidias, celos. Cuando nosotros estamos llenos de esa información, ese conocimiento, no viene de Dios, porque la sabiduría de lo alto, dice aquí la Escritura, que va a ser